Si usted tiene una libreta, úsela. O el blog de notas del teléfono, anote algunas cosas que usted considere importantes. Este mensaje tiene un nombre bien especial. Se llama Nada se pierde cuando Dios está presente. Así se llama este mensaje, ¿sí? Así que no hay algo perdido si Dios está presente. Así se llama este mensaje. Por lo general, este mensaje les puedo decir que es un tesoro. Este texto de la Biblia que vamos a disfrutar es un tesoro que está incrustado allí en la Biblia entre dos historias muy famosas y poco se habla de esta. Este mensaje o esta historia está basada en uno de los hechos del profeta Eliseo. En otro momento hemos compartido este tema acá, sin embargo, hoy tiene otra perspectiva que Dios le ha dado. Este mensaje está entre aquella famosa sanidad de la lepra de Naamán y aquel también historia famosa donde Eliseo estaba rodeado y Dios le mostró al siervo Eliseo todo aquel ejército de carros de fuego angelical. Entre esas dos historias que son muy famosas, muy conocidas, está esta de apenas 7 versículos. Promete ser corta el mensaje, pero no se garantiza que sea corto. Pero son solo 7 versículos, son 7 joyas que usted puede tomar una a una y llevársela. Así que trate de no perder detalle de esto. Esta historia está ubicada en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Eliseo y el hacha que flotó. Vamos a trabajar en esta enseñanza, en estas 7 perlas que tiene Dios para nosotros. Entonces ubíquese allí, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 7. Mientras usted se ubica, los que gusten me ayudan a pedirle al Señor que prepare nuestros corazones y nuestra mente para recibir este mensaje. Señor, te damos gracias porque tú eres el que ministra no solo a tu iglesia, sino a cada vida que está acá y que se conecta a través de una transmisión. A mi vida primeramente, que estoy acá para ser instrumento de entregar tu mensaje. Señor, ayuda a nuestros corazones, nuestras mentes a recibir este precioso regalo, esta buena noticia que tú traes en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Comenzamos. Yo tengo la versión textual, tal vez usted tenga otra versión, y si no tiene una Biblia a mano, no se preocupe, regáleme su atención. Comienza esta historia diciendo así: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde moramos delante de ti es estrecho para nosotros. Te rogamos que nos permitas ir al Jordán para que cada uno tome de allí una viga y nos hagamos un lugar para habitar allí. En contexto, estos llamados hijos de los profetas no es otra cosa sino jóvenes que estaban allí para aprender de Eliseo a servirle a Dios. Es sencillamente unos aprendices, pero ellos estaban queriendo aprender de Dios y cómo servirle.
ellos estaban creciendo en número. Y llegó un instante que ya era insuficiente el espacio, bien sea o donde vivían o donde se reunían para escuchar, para atender las enseñanzas del profeta Eliseo. Entonces ellos estaban teniendo la idea de ir allá al río Jordán, talar unos árboles y construir con madera un espacio más amplio, ¿sí? Era una buena obra. Era parte de la obra de Dios. Hasta ahí no vemos nada que esté fallando. No es que se iban a ir a hacer alguna vagabundería. Lo que leemos es: vamos a trabajar en pro de mejorar las condiciones del servicio a Dios. Es lo que se está planteando. El profeta le responde a ellos en el mismo versículo 2: vayan, ¿ok? Otro dato interesante es que el profeta allí representa la presencia de Dios, y ellos acudieron a la presencia de Dios para buscar su respaldo, para ir a buscar madera, ¿sí? De parte de Dios se les dice: vayan. Pero hay otro dato interesante. En el versículo 3 dice uno de ellos: pero te ruego que te dignes venir con nosotros tus siervos. Y el profeta Eliseo le respondió: ok, iré con ustedes. Hasta ahí se ve excelente. Hasta ahí la vida de esos jóvenes va bien encaminada. Van prácticamente exitosos en lo que ellos se plantean, ¿sí? Entonces el verso 4 dice: fue con ellos. Ya iba la presencia de Dios simbolizada en Eliseo con ellos. Llegaron al río Jordán y comenzaron a talar los árboles. O sea, hay objetivos cumplidos ahí. Hay metas que se están logrando. Chévere. Talan los árboles para edificar un recinto, para continuar recibiendo enseñanzas. Esos eran personas de Dios. Pero un dato interesante que les voy a compartir ahora mismo y que usted va a entender por qué es interesante al final, es que de este grupo de jóvenes no se menciona un nombre particular, sino que comienza la historia diciendo: los hijos de los profetas, y no menciona un nombre particular. ¿Sí? Ese detalle colóquelo por allí, que no se le escape. Al final vamos a ver ese tema. El versículo 5, que ahí es donde vemos lo complejo del asunto, y fíjate, llevamos por la mitad de los 7 versículos prácticamente. Dice: aconteció que mientras uno derribaba un árbol con un hacha, ¿sí? El hacha trae un mango largo, al final hay un instrumento de hierro que pesa, es afilado para que, usted sabe, al golpear el tronco, él va cortando para derribarlo. Estaba uno de esos jóvenes, que no se describe en la Biblia cuántos eran, derribando el árbol, y en una de esas que fue a tomar impulso para volver a asestar el golpe, el hacha, el hierro, salió volando. Y cayó en el agua, en el río. ¿Pero qué pasó? No estábamos claros de que lo que estábamos haciendo lo estamos haciendo bien. Está Dios ahí en el asunto, porque Eliseo está con nosotros. Estamos haciendo algo que tiene que ver con algo de Dios. ¿Y por qué está pasando esto? Vemos un revés. Se cae ese hierro, sale volando. Cualquiera puede decir: ¿por qué me está yendo mal en lo que estoy haciendo si iba tan bien?
Interesante. A veces las cosas van muy bien y estamos dando los pasos correctamente y nos estamos apoyando en las personas correctas. Pero a veces la vida nos presenta retos, dificultades o problemas. Y es que muchas veces Dios permite eso para buscar ocasión para entrar en tu vida, para acercarse a ti. Dios permite a veces circunstancias adversas para que tú le busques y tengas la oportunidad de permitir que Él haga algo enfrentando esas circunstancias y entrando en tu vida. ¿Sí? Entonces el hacha cae en el agua y el que la estaba utilizando, dice esta versión, gritó diciendo: ¡ay, Señor mío! Yo me imagino que fue un grito, no con la expresión que yo estoy haciendo, porque si estaban dispersos en un bosque, cortando, apalando, sacando la madera, y eso sale volando, ese grito tuvo que haber sido fuerte, porque tal vez Eliseo estaba sentado en algún lugar, a lo mejor no estaba junto al que estaba cortando, y pegó el grito: ¡ay, Señor mío! Se dirigió a Eliseo y dice: era prestado el instrumento, la herramienta. No era de él, no era de Eliseo, no era del equipo, era que lo habían prestado. Y yo no sé por qué, hermano. Yo no sé por qué, amigo. No sé si a usted le ha pasado, pero la mayoría de las veces que a uno le prestan algo, se le daña a uno en la mano. Yo no sé si eso le pasa a usted. Una bicicleta se les picha, un carro, le prestan un carro y lo chocan. Una vez a mí mi suegro me prestó un carro. Yo iba a hacer una diligencia muy puntual, un Chevette. Y resulta que salió alguien apurado y yo creí que frené. Pero aceleré. Y giré ese volante. Y hice trompito. Y después sí frené. Y saltó la persona. Y siguió la persona. Yo llegué, le conté a mi suegro lo que pasó. Pero casi daño algo ahí. A lo mejor usted tendrá un cuento. A lo mejor un dispositivo, un equipo, se le cayó algo en el agua, se quemó, se dañó. Se le pierde una línea de teléfono. A mí se me perdió una línea de teléfono en estos días. Y no era mía. Cosas nos pasan cuando tenemos algo prestado o que no es nuestro. Y no es porque seamos descuidados, seamos mala gente. Cosas pasan. A este muchacho le pasó. Y grita: era prestado. Mire un detalle para los que son propios de aquí, de la iglesia. Un grupo como estos jóvenes que se reúnen para recibir una enseñanza de Eliseo y buscan un espacio físico para recibirla, ahí se agrupan y van creciendo. Eso suena a la dinámica de Casa sobre la Roca. Un grupo de personas que se reúnen para recibir enseñanza y el motivo es crecer internamente y crecer también con otras personas. Es parecido a lo que hacemos cada viernes, a las reuniones que tenemos en las diferentes casas, en las diferentes zonas. Se cae el hacha, se detiene la obra. ¿Qué representa esto? Haciendo lo correcto hubo una dificultad. Expandiéndose se pierde un recurso. ¿Qué significa esa pérdida? Significa una deuda,
significa vergüenza, significa estancamiento. Sentir que pierdes algo irrecuperable. ¿Te ha pasado? Tal vez te ha pasado. ¿Sientes que has perdido algo que no se puede recuperar ya? Y allí estamos en el lugar del fracaso. Ahí. En ese lugar donde está el dolor de una pérdida, donde está la vergüenza, ese lugar que implica la derrota, muy probablemente es un lugar de donde huimos, al que no queremos volver, ni tampoco enfrentar. Tal vez un trabajo con un jefe difícil, tal vez una situación financiera que día a día te es difícil cubrir, tal vez una lucha con un familiar, tal vez una lucha con una enfermedad, tal vez alguien que está sin su libertad plena, tal vez un problema con otra persona que está en tu misma área, que es mejor que tú y que te lo saca en cara, y tú sientes allí que es difícil, te sientes que esa persona te echa en cara que es mejor que tú y que hace las cosas más rápido que tú, y tú sientes un poco de derrota ahí, en cosas muy sencillas y cotidianas. Siempre va a haber alguien mejor que nosotros. Eso va a pasar siempre. No somos los mejores en lo que hacemos. Y muchas veces el mejor no va a saber nunca que es el mejor. ¿Usted cree que es alto? Hay alguien más alto. ¿Usted cree que es fuerte? Hay alguien más fuerte. Pero tal vez ese que es más o mejor que nosotros está en un lugar que no sabe, nunca se medirá. Pero no somos los mejores ni los más capaces. Pero cuando estamos enfrentándonos con otras personas a nivel laboral, y no enfrentándonos de una confrontación que nosotros busquemos, sino en la medida del día a día, a veces nos duele. A veces nos duele. Entonces a veces tampoco queremos enfrentar eso. Ese muchacho que se quedó sin esa parte del instrumento que tiene filo, ¿será que pensando en todo esto que venimos hablando, tú también tienes un hacha perdida en tu vida? Desde esta perspectiva, como estamos tratando de abordar este pasaje, ¿será que hay algún hacha que perdiste? Un sueño roto, una relación dañada, una oportunidad que crees que no volverá. Tal vez perdiste la esperanza de algo, o perdiste dirección, claridad en la dirección que llevabas, o perdiste confianza en ti, o perdiste hasta la visión. Ya no tienes tu mirada levantada sabiendo qué es lo que estás buscando. Eso puede ejemplificar una hacha perdida. En lo natural, el hierro pesa. Eso es natural. Pero naturalmente también podemos estar hundidos como ese hierro en ese río, siendo menospreciados, con inseguridades, siendo burlados, sufriendo derrotas, habiendo fallado o siendo débiles en algo. Puede que naturalmente quizá estemos hundidos. Cada uno de esos elementos que mencioné se colocan así como una pesa sobre otra pesa, sobre otra pesa, sobre otra pesa, y eso nos hace hundir. Como se hundió la vida de un joven que era hijo de príncipe, nieto de un rey, que se llamaba Mefiboset. A los 5 años de vida,
su vida se hundió en el fondo del río. No literalmente, pero les comparto para que, si no conocen la historia, comprendan el contexto. Este era hijo de Jonatán, el hijo del rey Saúl, el primer rey de Israel. Este muchacho tenía 5 años cuando su padre y su abuelo murieron. Al recibir la noticia, quien lo cuidaba a él, sí, salió corriendo y lo agarró en los brazos, pero el niño se le cayó y quedó lisiado. La Biblia no explica si fue un problema en los tobillos, en la rodilla, en las caderas o en la columna. Lo cierto es que quedó lisiado, que no podía caminar. ¿A qué edad? 5 años. Eso podemos tomarlo como que representa una vida hundida. En aquel tiempo no había un adelanto médico-tecnológico que pudiera regresarle la movilidad. Y fue tan bajo que eso lo llevó en el transcurso de su vida, que le afectó tanto en su mente, que se fue a un lugar donde lo que reinaba era una cultura como de un penal, como de un internado judicial. Esa era la cultura que reinaba en aquel lugar donde vivía, que se llamaba Lodebar. Y ese muchacho, siendo un príncipe por nacimiento, vivió escondido, con hambre, sin dinero, sin personas a su cargo, huyendo, escondiéndose y lisiado. Es una vida hundida. Eso es lo que pudiésemos decir: en lo natural el hierro se hunde en el agua, ¿sí? Comparamos con esa vida. Ahora, en lo sobrenatural de Dios, que es lo que vamos a ir viendo a continuación, aun a pesar de lo que estemos enfrentando, tenemos disponible esta palabra, que Dios está Él mismo en esta palabra, porque esta palabra está viva. Lo que usted tiene allí, el acceso que usted tiene inclusive en su teléfono, en digital, teniendo la Biblia, esa palabra que tiene ahí en digital, cuando usted la toma, la lee, eso cobra poder en su vida. Y esa palabra dice que Dios escogió lo vil del mundo. Dios escogió lo vil del mundo. Dios le da vida a los muertos. Eso es lo que dice esta palabra. Y esta palabra dice además que Dios trae luz en nuestras tinieblas. Y Dios trae su victoria sobre el fracaso. Y Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios es sobrenatural. Si quieres saber un poquito más de la vida de Mefiboset, ciertamente el amor y la bondad de Dios se manifestó a través del rey David, que lo mandó a traer y lo restituyó como príncipe. Y lo puso a vivir con él en su palacio, aunque debió haberlo matado, porque era otro rey que era enemigo de su abuelo. Y en términos de la dinámica de esos tiempos de los reyes, exterminaban toda la familia del rey anterior para que no se levantara una sublevación, para intentar quitarle el trono. Y lo perdonó y lo puso en su propia casa. Pero en lo sobrenatural, hablando de lo sobrenatural de Dios, Gedeón, con solo 300 hombres,
Dios pudo usar apenas 300 hombres para salvar a Israel de un ataque de aproximadamente 120,000 enemigos. Dice que el Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que bebieron con las manos es suficiente para salvarte. Haré que derrotes a los madianitas. Todos los demás pueden irse a su casa. 300 personas. 300 contra 120,000. Y vencieron esos 300. Eso está en Jueces 7:7, para los que anotan. Entonces Dios puede obrar sobrenaturalmente, aún en contra de lo natural que estemos viviendo o pasando. El hacha estaba hundida, pero Dios te dice hoy con plena certeza: debemos volver allí a enfrentar el fracaso, donde se nos hundió el hacha. Pero en la segunda parte Dios dice también que no iremos solos, porque esta vez el mismo Dios se ha levantado para ir con nosotros a aquel lugar. Y eso es lo que va a hacer la diferencia de la primera vez a la segunda vez. Es necesario que abramos nuestro corazón y recibamos que nada está demasiado hundido como para no ser rescatado por Dios. ¿Sí? Recuérdalo. Nada está demasiado hundido como para no ser rescatado por Dios. Cualquier cosa que usted enfrente, se imagine. Financiero, de salud, legal, material, familiar, matrimonial. Nada está demasiado hundido como para no poder ser rescatado por Dios. ¿Qué pasó después que este hombre le era prestado al profeta? En el versículo 6 dice este texto: el varón de Dios preguntó al muchacho: ¿dónde cayó? Y le mostró el lugar. El joven le mostró al profeta dónde había caído el hacha y fue con él. Por eso es que decimos que Dios se levanta para ir contigo al lugar donde fracasaste. Porque el profeta fue donde el muchacho le dijo: aquí se me cayó. Y fueron juntos a ese punto. El muchacho no sabía dónde había caído, dónde estaba en el fondo del río, no sabía. El río Jordán es un río turbio, muy acaudalado. No tenía cómo tantear dónde estaba la hoja. Y si la tocaba, se podía cortar. Tal vez usted se imagina, bueno, un palo. Y un palo fue lo que agarró el profeta Eliseo. Pero algo hizo Dios allí sobrenatural. Ese grito de ayúdame, se me cayó. Recuerdan el versículo pasado, mostraba al joven el nivel de compromiso que tenía ese muchacho con lo que estaba haciendo y con el equipo con que estaba, con el grupo con que estaba. No era alguien distraído. Ay, se me cayó. ¿Dónde se te cayó? No sé, por allá. No es así como dice el texto. El hombre estaba enfocado, el joven estaba enfocado. Ahí se me cayó. Y fue el profeta. El milagro que leemos a continuación ocupa medio versículo nada más. Pero es algo asombroso. Dice este texto, después que el joven le muestra el lugar, dice: entonces él, es decir, el profeta, cortó un palo. Un palo. No sabemos qué largo, si era pequeño, cortó un palo. Y dice, y lo echó allí donde el joven dijo
que cayó el hacha. Lo echó ahí. El río pudo haberse llevado ese palo. Pero la Biblia dice que lo echó ahí y el palo hizo flotar el hierro hasta que emergiera a la superficie del río y permaneció ahí sin ser arrastrado por la corriente. Eso no es lógico. Ese milagro duró medio versículo de lo que estamos leyendo. Pero qué cosa tan sorprendente y aplicable a nosotros, a mí. ¿Cómo lo venimos viendo? Todos los elementos que venimos contemplando. Un palo fue la respuesta. Es increíble. Ahí no habían brújulas, ahí no habían medidores de metal, ahí nada de tecnología, nada. Ahí no habían GPS satelital, ahí no habían cámaras de circuito cerrado para reproducir el video y ver dónde era que había caído, nada. O sea, la imposibilidad de ese momento, de esas condiciones, es importante que lo tengamos presente porque en nuestro hoy, en las hachas que tengamos perdida, también podemos pensar que hay imposibilidad de resolver algo que estamos enfrentando. Y es allí donde debe entrar el poder del Señor y su misma presencia en nuestra vida para ayudarnos a alcanzar, a resolver, a conquistar, a vencer ese fracaso que tal vez tiene años en tu vida. Tal vez tiene años en tu vida. No sé cuánto, no sé si reciente. A lo mejor usted piensa, no, en mi vida todo está bien. Detente, reflexiona y piensa poco a poco. Deja que Dios te ayude a ver en tu mente y que Él pueda ir aplicando lo que estás escuchando en esta palabra en ti. Porque a lo mejor tú dices, no, yo he vivido muy pocas cosas, pero ¿qué hay? Detente, no te apresures. Deja que la palabra de Dios llegue a tu vida y remueva los cimientos de tu ser para que veas lo que no está a simple vista. Un palo fue la respuesta. Y la versión dice así, esta versión, no sé cómo dice la versión que ustedes tengan ahí, pero esta versión dice así, simple, un palo. No dice un bastón, así todo élite, sí, toda una frase bonita. Un palo, dice esta versión, hizo flotar el hierro. El hierro pesa 8 veces más que la densidad del agua, por eso se hunde. ¿Qué simboliza el hierro en la Biblia? Veamos ese tema, es interesante considerar. El hierro simboliza fuerza, severidad, juicio, autoridad inquebrantable. También simboliza esclavitud. No te puedes zafar del hierro. Situaciones muy difíciles puede simbolizar el hierro. O restricciones pesadas. ¿Qué simboliza la madera? ¿Qué puede simbolizar la madera? La madera suele representar a la humanidad, la fragilidad de la humanidad. Tanto el mango del hacha que estaba usando el joven como el palo que puso el profeta era de madera, ambas cosas. Y hay una clave allí en esa madera. La madera, recordemos que fue el material utilizado para la cruz donde Jesús murió por nosotros, tomando nuestro lugar y para darnos su victoria, la madera.
La madera también representa limitaciones humanas, que no podemos alcanzar ciertas cosas. Esas limitaciones para recuperar algo que tal vez teníamos y que era importante, que simboliza el hierro y que estaba hundido y que estaba perdido. Así como muchos hemos estado perdidos en la vida sin Dios. En tu fragilidad, en mi fragilidad. Realmente lo precioso es Dios, y al no tenerlo estamos como hundidos, estamos perdidos, estamos estancados, estamos llenándonos de hongo, de moho, ¿sabe? El hierro se empieza a desgastar, a llenar de óxido. Sin Dios así. De ambos materiales, de la madera y del hierro, se hacen yugos. Del hierro, el yugo simboliza la pesada carga de la esclavitud del pecado. El Señor Jesús, allá en Juan 8:34, dice: ciertamente les digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Un esclavo está amarrado, sujeto, no se zafa. Y Gálatas 5:1 también dice que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. La madera también se hace yugo con la madera. Y Jesús mismo dijo en Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira la diferencia de lo pesado del hierro, que difícilmente puedes caminar porque te pesa mucho, a tener sobre ti el señorío de Jesús, que es ligero y que va contigo donde quiera que vayas. La madera hace flotar el hierro. Esto no es lógico. Ni que usted haga el experimento que quiera hacer. La única forma es que ponga un magneto arriba de una madera. Pero igual usted se está haciendo trampa a usted mismo. No es lógico. Pero ¿qué pasa? Mira este otro símbolo. Una vez caído el hierro, que simboliza el juicio, que es lo que acabamos de decir, el juicio de Dios sobre su Hijo Jesucristo en la cruz. Entonces, luego que muere, Dios mismo con su poder hace lo impensable. Después de 3 días, Dios levantó, así como el hacha salió del agua por una madera, Dios levantó de entre los muertos a Jesucristo. Qué interesante esa simbología aplicada del hacha y la madera, saliendo el hacha del agua, comparándola saliendo Jesús de entre la tierra, de entre los muertos, a nuevamente la vida. Hizo posible lo imposible. Y el milagro está frente a ti. Lo estamos viendo. Somos testigos de ese milagro. Somos testigos de ese milagro. Lo que piensas que no tiene solución, lo que se hundió en tu vida en el pasado, lo que crees que jamás recuperarás, Dios tiene el poder de levantarlo como levantó a Jesucristo de la muerte. Dios tiene el poder de levantar lo que tú crees que perdiste. Hizo mayor obra levantando a su Hijo de entre los muertos. Entonces, a partir de allí, de la resurrección de Jesucristo, todo es posible, todo es posible. Hay una condición, solo una.
Jesús lo coloca así en Marcos 9:23. Si puedes creerlo, ¿qué cosa? Lo que estamos hablando aquí en su palabra, no lo que nos inventamos. Si puedes creer el mensaje de la palabra de Dios, entonces para el que cree, todo es posible. Si no crees, no será posible. Entonces depende de ti creer o no creer. No de Dios. Dios hizo todo, lo sobrenatural lo dispuso y te presenta así el hacha flotando sobre el río. Mírala con los ojos de la creatividad de tu mente. Estás ahí en el río junto, porque eso es algo interesante que la Biblia hace. Nos permite como pararnos ahí en medio de lo que está ocurriendo para ver los detalles, porque la Biblia no narra. Entonces imagínate que está el joven que se le cayó el hacha, Eliseo con el agua hasta la cintura y tú ahí también con el agua hasta la cintura, viendo el hacha flotando y viendo eso. Es lo que el Espíritu Santo nos ayuda a poder ver de lo que la Biblia narra, que no es cuento y no es historia, no es algo histórico, son sucesos reales que el mismo Dios que estuvo allí en aquel momento es el mismo Dios que está hoy aquí, es el mismo. Entonces te permite a ti poder evidenciar en tu mente, inspirándote Dios con su palabra para que veas lo que no se ve. Enfócate y mira a través de la palabra de Dios lo que no se ve. Y mira esa hacha flotando ahí delante de ti, flotando. Todo eso enlodado, corriendo ese río y el hacha ahí y el palo que lanzó Eliseo ahí, Eliseo y el otro. ¿Y qué pasa? Entonces en el versículo 7 dice que el profeta le dijo al joven, tómalo. ¿Sí o no? Los que tienen Biblia. ¿Qué? ¿No le dijo? Tómalo. ¿Cómo? Agárrala. Tú estás ahí presente viendo eso porque estás recibiéndolo. ¿Y qué hizo el joven? Dice, y él extendió su mano y la tomó del agua flotando. ¿Ah? Lo que parece hundido para siempre puede flotar de nuevo en las manos de Dios. Esta historia nos muestra, mire este detalle, cuán dispuesto y atento está Dios en las cosas más pequeñas en tu vida. Y no solo en las que parecen profundas o muy espirituales, sino en las cosas pequeñas, cotidianas que tú vives, solo porque te ama. Solo porque te ama. Está atento a ti. Si Dios se ocupó de un hacha prestada de paso, ¿cuánto más se va a ocupar de tu vida? ¿Cuánto más se va a ocupar de tus lágrimas? ¿Cuánto más se va a ocupar de tu fe? Se va a ocupar. Sí se va a ocupar. Porque si hizo esto con esta hacha, con un elemento, con algo que se pudo haber sustituido, aunque era difícil, y no voy a entrar en la complejidad de ese tiempo para la fabricación del hierro y lo costoso. Para nosotros hoy, pues sería tan fácil como ir a un almacén y comprar otra. Pero para aquel momento era tan difícil como, por ejemplo, la cura del cáncer hoy.
Para que usted entienda el nivel así de que sí era difícil. Lo costoso de un tratamiento. Para que entendamos un poco. Si Dios se ocupó de un hacha prestada, ¿no se va a ocupar de tu vida, de tus inquietudes, de tus luchas? Pero es que a veces tenemos nuestras luchas, nuestros dolores, solo sin Dios, solo. Y ahí erramos. Porque enfrentamos solos la situación. Si ese joven hubiese enfrentado solo la pérdida del hacha, todavía estuviese tanteando así con el pie donde cayó. Si crees, escucha esto, si crees que Dios restaura lo perdido, te invito a que desde ahí levantes tu voz y digas después de mí: Señor, haz flotar lo que se hundió en mi vida. Dilo otra vez: Señor, haz flotar lo que se hundió en mi vida. Este milagro que está registrado aquí, si te das cuenta, no fue para una multitud de gente. Porque ahí no habla, y el pueblo fue salvado de la guerra. Como mencioné el caso de Gedeón y de los 300, que vencieron a 120,000 que venían contra ellos. No. Aquí no dice que era para una multitud como cuando Jesús multiplicó los panes y los peces. 5,000 personas se recibieron, fueron impactadas por eso. No hay una multitud. No es una enfermedad incurable como la lepra de Naamán, que fue la historia que precede a esta porción que estamos leyendo. Que en aquel momento la cura de la lepra no era posible. Hoy sí. Y fue un médico venezolano quien descubrió la cura para la lepra. Pero en aquel tiempo no era posible. Pero este milagro no fue para ese tipo de persona. Ese milagro fue para una sola persona. ¿Sí o no? Para el muchacho, el que perdió el hacha, para una sola persona. ¿Cree usted que fue solo para esa persona? ¿O fue para alguien más? Ese milagro. ¿Quién estaba? Escuche lo que le voy a preguntar. ¿Quién estaba con el joven y con Eliseo en el río con el agua hasta la cintura? ¿Quién? ¿Quién más estaba con ellos ahí? Dios, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más estaba? A ver si alguien lo dice. Ajá, el muchacho que se le perdió estaba ahí con el agua hasta la cintura, ¿sí? Eliseo también estaba ahí con el agua hasta la cintura. Dios también estaba ahí con el agua hasta la cintura. ¿Y quién más estaba ahí? Pero no estaba dentro del agua. ¿Quién más? Usted que está leyendo, que era testigo de lo que está pasando, usted tiene que pensar que usted estaba ahí también. Entonces ese milagro también es para ti. Mira las cosas de Dios distinto como las ves con tus ojos naturales. Ese milagro es para ti, porque también tú estabas ahí siendo testigo de lo que estás leyendo. Ese milagro, esa hacha perdida que tú tienes, ese milagro es para ti. Esa hacha flotando, ese joven que la tomó, esa hacha también está frente a ti flotando. Ese milagro está activo, está ocurriendo, está vivo. No el hierro, no las personas que estuvieron físicamente allí. El Dios que hizo eso vive, está aquí y ahora.
Y Él quiere entrar en tu vida. Y de ti depende hacer como hizo el joven cuando el profeta le dijo, toma el hacha. Depende de ti tomar la oportunidad de invitar a Dios a entrar en tu vida. Hoy, ahora. Nuestro llamado aquí es tomar ese milagro. Y ese milagro es la misma persona de Jesús que resucitó de entre los muertos después de 3 días. Así que está en tus manos tomar a Jesús e invitarlo en tu vida o dejar pasar ese milagro. ¿Qué cree usted que hubiera pasado con el joven si no hubiera tomado el hacha? Por alguna razón, mire, por alguna razón el hacha no la tomó el profeta Eliseo, no la tomó él. Él le dijo, tómala tú. ¿Quién necesitaba el milagro? ¿El profeta o el joven? El joven necesitaba el milagro. ¿Quién necesita de Dios? ¿Dios o tú? Diga yo. Usted necesita de Dios. Usted lo necesita. Mira lo que Jesús mismo declara en Juan 15:5. Yo soy la vid de uvas, la vid, con D al final, la vid. Ustedes son pámpanos, son como gajitos. El que permanece en mí, dice Jesús, y yo en él, lleva mucho fruto. Pero, dice, separados de mí, nada puedes hacer. Y cuando dice nada, no significa nada en la iglesia. No. Cuando dice nada, implica tu vida cotidiana. A lo mejor tú dices, mira, yo puedo hacer tal cosa, pero sin Él, no por mal lo voy a decir, pero sin Él se te va a caer el hacha. Lo que tú crees que tú eres bueno, que tú eres un filo, que tú eres en algún momento la vida misma, sin que Dios esté así diciendo, le voy a tumbar la vida. La vida misma te va a tumbar el hacha. Y ahí, cuando estemos quebrados, vamos a necesitar de Él. Entonces, es mejor que tú tomes el milagro hoy y lo tengas a Él, al poderoso del universo, hoy, ya, ahora. Y te vayas de aquí con Él, porque Él no se queda aquí en estas 4 paredes. Si tú le dejas entrar en ti, Él va a ir contigo donde tú vayas y va a enfrentar contigo lo que sea que tú tengas que enfrentar allá afuera. Porque nosotros desconocemos tu cotidianidad, dónde vive, qué enfrenta, qué luchas tiene. No lo conocemos porque no hemos entablado una relación profunda aún de amistad. Pero Dios sí se va contigo hasta donde tú llegues. El joven aprendiz no se dio la vuelta dejando el milagro frente a él. Él lo tomó y siguió su labor de seguir talando y cortando y haciendo la edificación que tenía que hacer. La victoria de Dios está en el mismo lugar donde está tu fracaso. Pero es porque Él vino hoy aquí a presentarse delante de ti y a decirte, tómame. No hay mayor fracaso en la vida que vivirla sin la presencia de Dios. Podrán tener muchos aparentes éxitos, pero sin la presencia de Dios estará vacía.
no tendrás plenitud o satisfacción. Y tal vez tú dirás, no me parece que sea así, porque quizás estás luchando para llegar a ese punto, pero mira alrededor cuántos han llegado a ese punto y cuántos se han quitado la vida, porque una vez en ese punto no tuvieron más satisfacción, no tuvieron más satisfacción. Gente famosa, gente adinerada, que luchó, llegó sin Dios y no halló plenitud. Y no halló otra razón por cual vivir, porque lograron lo que querían y cuando lo obtuvieron se acabó el propósito de seguir viviendo y se quitaron la vida. No caigamos en el espejismo de que voy a alcanzar algo primero. Necesitamos a Dios primero y Él nos va a ayudar o nos va a mostrar, esto no te va a conducir a un buen término, pero esto sí. Y a lo mejor Dios te muestre otro camino mejor, provechoso. Voy a hacer otra pregunta. Ya estoy finalizando. Ya llegamos al versículo 7. ¿Sabes por cuál razón no había nombre particular de ninguno de los jóvenes al principio de la historia? ¿Tienes una idea de por qué no? Porque ese milagro lleva tu nombre. Por eso no había un nombre ahí. Porque ese milagro lleva tu nombre. Y Dios no quería poner un nombre, sino que cupiera el nombre de cada uno de los que recibiéramos esta palabra, este mensaje, este milagro. Pero depende de ti tomar ese milagro. Depende de ti que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Depende de ti, de la decisión que tú tomes. Y hoy está Dios como el profeta que dijo, extiende tu mano y tómame. Así que todo aquel que haya escuchado, que haya comprendido, que haya recibido este mensaje y desee que Dios entre en su vida y que permanezca ahí, por favor, levante su mano para orar. Todo aquel que quiera, levante su mano para orar. Y no tenga pena. No tenga pena. Levante su mano. Póngase de pie. Ahí donde está. El que levantó su mano o el que quiere levantar su mano, póngase de pie ahí donde está. Si tú quieres que Dios entre, permanezca ahí, se vaya contigo ese milagro y perdure en tu vida. Dios no es un Dios milagrero. ¿Sabe la diferencia de lo que estoy diciendo? Un milagrero es aquel que hace algún hecho o algún evento. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, es medio milagrero, pero embustero. Pero el verdadero milagro es el mismo Señor Jesús en tu vida. Es el más grande milagro que dejó el cielo, dejó su trono, vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir porque fallamos, somos pecadores. Ese milagro es el que tú necesitas llevarte. Yo te invito a que hagas una oración conmigo, invitando
al Señor Jesucristo a entrar en tu vida. Si nunca lo has hecho, más te animo que lo hagas, porque sería el inicio de tu caminar con el Dios verdadero y eterno que estuvo aquí presente en esta historia y que está presente y que también estará en tu futuro cuando las cosas se puedan poner difíciles. Puedes contar con Él porque Él no se irá, Él estará ahí. Voy a orar. Aquellos que quieran repetir conmigo estas palabras, no se las va a decir al compañero, no me las va a decir a mí, no las va a decir para que la iglesia, porque tenga un compromiso con alguien con quien vino. Dígaselas al Señor Jesús directamente, que dijo: donde hay 2 o 3 personas reunidas en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El Señor está aquí ahora. A Él le va a decir estas palabras. Cierre sus ojos y las dice en voz audible, alta, y diga: Señor Jesús, perdóname, te necesito. Tú eres lo más grande que hay. Perdóname. Ven a mi vida. Te la entrego. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero que mi nombre lleve este milagro que acabo de escuchar en esta historia. Te necesito profundamente. No vengo a jugar contigo, Señor. Te necesito. Y a partir de hoy te reconozco como el Señor de mi vida, como el dueño de mi vida, y creo firmemente que te levantaste de entre los muertos. Límpiame con tu sangre. Hazme un hijo de Dios y ayúdame a comenzar a caminar contigo firme cada día. En tu nombre, Jesús. Amén. Si alguien hizo esta oración por primera vez, por favor, ahí donde está, levante su mano para dejarnos saber. Si alguien la hizo por primera vez. ¿Dónde? Muchas bendiciones. Necesitamos tener los contactos de ella de teléfono para estar conectados con ella. Si alguien más lo hizo, por favor. Si alguien más lo hizo genuinamente, si lo hiciste, también. Quienes lo hicieron genuinamente por primera vez forman parte de la familia de Dios. Son ahora hijos de Dios. El poderoso del universo entró a sus vidas y nunca más estaremos solos. Nunca más enfrentaremos solos nada. Porque el Dios de los milagros está en ti ahora. Voy a orar por ustedes y en general por todos y después culmina.